del Salto. Esteban del Salto es ingeniero electromecánico, graduado de la UDEM en Argentina. Cuenta con un MBA en énfasis en proyectos financieros y estudios en producción, uso y almacenaje, con titulación otorgada por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Esteban cuenta con una amplia experiencia en las ventas del sector eléctrico, así como también en el manejo y planificación de proyectos industriales, gracias a su trayectoria tanto en Argentina como en Ecuador. Y pues bien, aquí lo tenemos visto, presente. Bienvenido, Esteban, y quedamos contigo. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Buenos días a todos los asistentes. En principio, darles gracias al equipo PBIA por abrir el espacio para poder compartir conocimiento. Creo que es importante desde cualquier punto de vista. PBIA, como bien comentaban anteriormente, es un partner de Eaton Crouse-Hinds, partner directo de Eaton Crouse-Hinds. Desde hace mucho tiempo viene trabajando con la marca. Y eso es importante para nosotros porque nos ha ayudado a avanzar con nuestros clientes localmente, nos ha ayudado a dar la atención que realmente el mercado necesita en los distintos tipos de aplicaciones en las cuales nosotros estamos presentes. Comentarles un poco la parte corporativa a nivel de lo que es Eaton y Crouse-Hinds como parte de la familia Eaton. Eaton es una empresa líder en función de manejo y gestión de la energía. Hablemos de energía en todos sus ámbitos. Nosotros como Crouse-Hinds estamos hablando de energía eléctrica, siempre hablando del manejo y gestión de energía eléctrica. Tenemos presencia en más de 175 países y dentro de lo que es la región de Américas, desde Estados Unidos para abajo, estamos presentes en casi todos los países de la región, obviamente con sus asesores comerciales y equipo técnico detrás, ¿no? Un poco comentarles cuál es el corazón de nuestro negocio, por dónde vamos y por qué lo hacemos. Tiene que ver siempre con las medidas de seguridad y la protección a las personas y equipos. Es súper importante que nosotros tengamos en cuenta siempre que todos nuestros equipos están enfocados en mantener en principio la seguridad de las personas y después asegurar las condiciones de operación de nuestros clientes. Es por eso que lo consideramos como partes fundamentales de este engranaje clave y que, claro, en función de lo que hemos ido avanzando en el tiempo con la industria, hemos ido haciendo actualizaciones de nuestros portfolios y hemos ido acompañando justamente a todas estas transiciones que han habido a nivel energético también, como para poder alinearnos a las necesidades que tienen los mercados, ¿no? Es por eso que también al día de hoy tenemos equipos que se alinean con conceptos como los de Industria 4.0 o el IoT, Internet of Things, que nos ayudan justamente a vincularnos a todas estas necesidades que tienen los clientes, ¿no? Un poco comentarles sobre el portfolio de productos. Quizás muchos conocen algunos de nuestros portfolios de productos que están aquí presentados, quizás otros no, que no son de un gran conocimiento del mercado, pero es importante como recalcarlo. Lo que ustedes ven aquí son las familias de productos. Dentro de estas familias de productos, que son entre 10 a 11 familias de productos, dentro de estas familias nosotros tenemos alrededor de más de 1.600 productos dentro de todas estas familias que pasan desde siempre en gestión de energía eléctrica, ¿no? Pasan desde la parte de conexión, la parte de señalización audible y visible, la parte de iluminación, soportería para cable, es decir, la verdad que tenemos un portfolio bastante amplio en lo que es gestión de energía eléctrica. Es importante también mencionar a nivel certificaciones, nosotros a nivel Ecuador, siempre estamos hablando de que las certificaciones de cumplimiento obligatorio que tienen que tener los productos en líneas generales eléctricos están alineadas con el Código Eléctrico Nacional, que es el NEC, que es de Estados Unidos. Pero sin embargo, todos nuestros productos en su totalidad, en todo el portfolio, tienen más de 2 certificaciones, mínimo 2 o más certificaciones, dependiendo del lugar en donde se esté comercializando el producto. Si hablamos puntualmente de Ecuador, siempre vamos a tener certificación NEC UL
en algunos casos también certificaciones combinadas como IEC o ATEX, que son la parte europea, pero también tenemos certificaciones propias de países, como en el caso de México, que es la norma oficial mexicana, también certificamos así, en Colombia con el RETIE, CEPEL igual, e INMETRO para la parte brasilera. Entonces, tenemos una amplia gama de certificaciones que, bueno, nos permiten que nuestros productos cumplan con los requerimientos de los clientes y que todas las familias de productos estén certificadas, porque suele suceder mucho que no todas las familias de productos se certifican, y nos ha pasado ver esto en el mercado, no todas las familias de productos se certifican, sino más bien solamente algunos modelos de algunas aplicaciones. Entonces, sí es importante, y aquí recalco mucho, que ustedes como usuarios finales, como clientes, al momento de realizar la especificación o la compra de sus materiales, siempre exijan al fabricante que pueda evidenciar que esos certificados den el cumplimiento para el cual están hechos, ¿no? Entonces sí es importante tener en cuenta, porque las certificaciones nos aseguran que los equipos van a funcionar de una forma adecuada y que se va a respetar esa certificación. Al final de cuentas, estamos hablando que los productos van a estar dentro de partes de procesos industriales donde están manejándose riesgo de vida, ¿no? Entonces, es muy importante el tema de certificaciones. Ya entrando un poco en lo que es la parte de áreas clasificadas o áreas peligrosas, es importante saber que no solamente el petróleo y gas o la minería tienen en sí, dentro de sus procesos, áreas peligrosas, sino cómo podemos considerar un área peligrosa, es decir, áreas donde existen condiciones suficientes para que pueda crearse una mezcla, que después vamos a ver cómo son estas distintas mezclas que se dan en distintos tipos de, de productos presentes en las atmósferas, pero es simplemente eso, ¿no? Es como dentro de un proceso productivo, cómo esas condiciones hacen que el área se vuelva realmente peligrosa o sea susceptible a convertirse en un área peligrosa, ¿no? Hablando de técnicas de protección, quizás muchos ya las conocen, otros no, y esto también depende mucho de la certificación o el mercado en el que se está trabajando. Nosotros, si hablamos de NEC, del Código Eléctrico Nacional, el Código 500, el artículo 500 del Código Eléctrico Nacional, que es el que pega e impacta directamente en la especificación de este tipo de productos, tenemos equipos a prueba de explosión, que generalmente son equipos para clase 1, división 1, equipos a prueba por los combustibles, sellados de fábrica, sistemas de presurización e equipos intrínsecamente seguros. Si hablamos de normativa europea, estamos hablando que hay otro tipo de protecciones, obviamente porque la normativa europea exige otro tipo de tensiones y demás, pero hablando específicamente del mercado ecuatoriano, tenemos estos tipos de protecciones conforme el artículo 500, apartado 2A del Código Eléctrico Nacional, ¿no? Un poco hablando ya a nivel de clasificación de áreas, eh, acá se ha hecho un paralelismo como para identificar un poco por dónde va cada una de las formas de clasificar las áreas, ¿no? Del lado izquierdo, obviamente, tenemos el código NEC, del lado derecho, la parte europea, con el estándar de IEC. En NEC, que es lo que más nos interesa porque es cómo se comercializan los productos en Ecuador y es el referente para el estándar de normalización acá en el Ecuador, hablamos que en el artículo 500 a 516 del Código Eléctrico Nacional nos da todas las pautas para nosotros tener el conocimiento de qué es un área clasificada o cómo se hace una clasificación de área. Es importante que recordemos que nosotros como fábrica, como Eaton Crouse-Hinds, no clasificamos áreas. Tampoco el distribuidor clasifica áreas, salvo que el distribuidor o una persona certificada del distribuidor o del mismo cliente pueda realizar esa clasificación de área. Nosotros lo que hacemos es recomendar productos específicos para áreas clasificadas, más no clasificamos áreas, porque suele suceder un error muy común que nos comentan que tienen un área de tales características y bueno, que dígame qué pongo. Entonces, claramente hay un riesgo asociado a esto que tiene que una persona calificada realmente evaluar esa área, tener un mapa de riesgo. Todos los clientes deben, para este tipo de productos y aplicaciones, tener un mapa de riesgo de su planta y en función de ese mapa de riesgo nosotros podemos recomendar productos específicos.
Entonces, en función de NEC, sabemos que gases y vapores inflamables está siempre arriba del 80%, porque está presente en casi todas las áreas de industria. Esto nos pega directamente a nosotros en el Ecuador, como en petróleo y gas, que obviamente es dentro de nuestra matriz energética lo que más pesa. Entonces, siempre vamos a estar hablando de que la mayor parte de productos van a estar rondando de clase 1, divisiones 1, 2 y 3, y los porcentajes que ustedes ven de los distintos productos que están presentes en las atmósferas, más o menos es la experiencia que tenemos, estos porcentajes, ¿no? de las industrias a las que atendemos. Es importante entender que las divisiones tienen que ver con la permanencia de este tipo de mezclas que pueden ser susceptibles de ser explosivas y generar alguna ignición, ¿no? Es decir, si estamos hablando de un producto clase 1, división 1, estamos hablando que es un equipo a prueba de explosión. Ahí sí voy a ser muy enfático porque a prueba de explosión no es lo mismo que área clasificada. Muchas veces se buscan especificaciones con los productos como a prueba de explosión siempre, y no son todos los productos a prueba de explosión. A prueba de explosión quiere decir que el equipo tiene que tener ciertas características que vamos a ver después para poder contener la explosión, ¿no? Y en el Código Eléctrico Nacional eso sucede solamente en clase 1, división 1, o clase 2, división 1, o clase 3, división 1. No necesariamente en clase 1, división 2, no es a prueba de explosión, sino estamos hablando ya que es un equipo de área clasificada porque son distintas características de los productos. Entonces, es importante recordar a qué se refieren las clases. Clase 1, gases y vapores inflamables. Clase 2, polvos combustibles. Clase 3, fibras y partículas ignitables. El clase 3 quizás es el que menos existe dentro de lo que es áreas clasificadas, porque estamos hablando de fibras y partículas ignitables, por ejemplo, como procesos textileros, en este caso fibras de algodón que pueden estar presentes en suspensión o pueden estar presentes ya posadas arriba de los equipos o de las maquinarias. Por eso es importante también considerar temas de ventilación natural, ventilación forzada y demás para poder ayudar a que justamente las atmósferas no tengan esta concentración que haga que la atmósfera se convierta en una atmósfera peligrosa, ¿no? Del lado derecho, IEC, a nivel de la parte europea, hablamos que se clasifica siempre por zonas. Esto es un poco más sencillo de ver, porque obviamente se clasifica solamente en dos tipos, que son gas, vapor y neblina, y polvos combustibles en general, ¿no? Entonces, en grados de permanencia o ocurrencia de la atmósfera que tenga la posibilidad de convertirse en una atmósfera peligrosa, tiene que ver con el tiempo de permanencia o ocurrencia, ¿no? Entonces, zona 1 y 2, zona 1, ocurrencia ocasional, zona 2, poco probable, zona 21, igual, lo mismo, y 21 y 22, ¿no? Cambia únicamente en ese aspecto. Ahora, a nivel de áreas peligrosas, como les comentaba, ¿quién clasifica las áreas peligrosas? No clasificamos nosotros como fabricantes. ¿Quién clasifica según el artículo 500 del Código Eléctrico Nacional? Es muy claro y nos habla de que tienen que ser siempre personas calificadas, acreditadas, que puedan evaluar el área y que puedan emitir un documento que sea de respaldo para las áreas en las cuales se están evaluando, ¿no? No puede ir cualquier persona a evaluar un área sin tener el conocimiento y sin estar acreditado, eso es importante. Ahora, vamos a hablar un poco de lo que son conceptos básicos a nivel de áreas clasificadas. Si hablamos, vamos a tomar como ejemplo un gas, es decir, los gases, porque podemos hablar también obviamente de fibras y partículas ignitables, o podemos hablar de otro tipo de partículas que sean metálicas y demás, no necesariamente orgánicas. Vamos a hablar de tema de gases y es algo súper importante acá a nivel conceptual entender los límites de explosividad de los gases. Siempre vamos a hablar a nivel de las mezclas que hay del gas presente, en este caso puede ser el polvo presente, y la mezcla que esto tiene con el aire o la atmósfera circundante. Tenemos, en este caso, en el gráfico que ustedes están viendo del lado izquierdo, esta curva, tipo gaussiana, tipo campana, del lado izquierdo tenemos el límite inferior de explosividad y del lado derecho el límite superior de explosividad. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos, dentro de este rango de las líneas marcadas en el medio, tenemos una cantidad de concentración mínima y máxima del gas presente en la atmósfera circundante para que la mezcla se vuelva explosiva. Es decir,
En el límite inferior va a ser una cantidad de mezcla de proporción, en este caso pongo el ejemplo del hidrógeno, que va desde el 4 al 75% en volumen de mezcla en la atmósfera explosiva. Es decir, el hidrógeno es uno de los, si se quiere, como considerado como combustible y presente en la atmósfera también como combustible más volátiles que existe. Entonces, las mezclas que existe que pueden existir dentro de una atmósfera explosiva, como ven en el cuadro de la derecha abajo, el hidrógeno está casi presente en todo y es el que, digamos, tiene una reacción mucho más comprometedora a nivel de concentración dentro de las mezclas gaseosas, ¿no? La curva, como están viendo, aparte de los límites en los extremos derecho e izquierdo, la curva toma, toma esta forma gaussiana de campana y llega a un límite superior, en donde lo que ustedes ven es el límite superior que voy a marcar en este momento. El límite que ustedes ven en la parte superior es el límite de la presión de explosión. Entonces, es decir, si yo tengo una mezcla pobre, digamos, o una mezcla rica, en este caso del lado izquierdo, que me genere, digamos, una atmósfera explosiva y esta atmósfera se convierte en un riesgo y se ignita esta atmósfera o esta mezcla, la presión de explosión va a surgir en función o va a elevarse en función de la cantidad de mezcla presente en el aire, de esta concentración de estos distintos, eh, de estas distintas sustancias presentes en distintas atmósferas, ¿no? Otro de los conceptos básicos que tenemos que tener al momento de evaluar un área clasificada son las temperaturas de autoignición que tienen cada uno de los compuestos o de las que están presentes dentro de las atmósferas, ¿no? Entonces, en este caso hablamos del hidrógeno, igual es un caso típico. Estamos hablando que el hidrógeno tiene una temperatura de autoignición de 560 grados y podemos compararlo, por ejemplo, con un carbón que tiene una temperatura de ignición de 95 grados. ¿Para qué nos sirve esto? Hablando de líquidos y vapores, ¿no? Ahora, en sólidos también tenemos la misma clasificación y esto se habla del T-rating. Después vamos a ver cómo se clasifica, pero sí es importante tener en cuenta porque los equipos en la superficie, sobre todo los equipos eléctricos, todos sabemos que en los equipos eléctricos el paso de corriente, el paso de electrones a través de un conductor genera una resistencia propia que muchas veces se disipa en calor. Es por eso que los equipos que van a ser instalados en áreas clasificadas y la evaluación que se hace de las áreas clasificadas tiene que tener en cuenta siempre no solamente la concentración de la mezcla, sino la temperatura de la autoignición que tienen las distintas sustancias presentes en la mezcla, ¿no? Porque puede suceder que la atmósfera está totalmente controlada, está controlado el volumen de la mezcla, pero esa proporción de volumen de mezcla posada sobre una luminaria, por ejemplo, que esté funcionando mal y que en su carcasa o en su parte externa, en su hardware, llegue a una temperatura de autoignición cercana a la, digamos, cercana a la temperatura de autoignición del compuesto que puede llegar a ser peligroso, directamente la mezcla se autoignita. No necesita una chispa para autoignitarse, sino simplemente esta transferencia de calor. Entonces sí es importante tener en cuenta todos estos parámetros, ¿no? Hablando de T-rating y hablando ya de las temperaturas a nivel de clases, recuerden que las clases tienen que ver con qué compuesto a nivel de fibra, a nivel de gases, vapores, fibras y partículas ignitables, compuestos orgánicos e inorgánicos, están presentes en la mezcla. Entonces, hablamos de la temperatura en clase 1. Clase 1 habla de gases, vapores y neblinas. La temperatura que ustedes acá mencionamos de una luminaria, por ejemplo, que es lo que les daba en el ejemplo anterior, siempre tenemos que entender el delta externo y el delta interno. En clase 1, la temperatura que tiene que estar marcada en el equipo, en la luminaria, por ejemplo, no debe exceder nunca la temperatura de ignición del gas o vapor específico, que es lo que yo les comentaba hace un rato. Ahora, si nos vamos a nivel de divisiones, recuerden que división 1 es que, digamos, esté siempre presente, es decir, que en una atmósfera siempre esté presente la mezcla que pueda llegar a ser peligrosa. División 2 es que no está normalmente presente. Entonces, si hablamos de división 1, la temperatura de operación siempre vamos a buscarla en el exterior de la luminaria. ¿Por qué? Porque bajo el supuesto de que la luminaria es para clase 1, división 1, donde es un equipo a prueba de explosión, como les comentaba, no para área clasificada, sí está dentro de un área clasificada, pero se especifica como a prueba de explosión, clase 1, división 1,
siempre vamos a buscar el delta de temperatura en el exterior de la luminaria, porque ya se supone que la luminaria va a soportar la explosión interna y no va a dejar que el gas que pueda llegar a generar, digamos, el gas caliente o una chispa que pueda llegar a imitar la mezcla, no va a salir al exterior. Y si sale un gas, va a salir un gas a través de los métodos de protección, por ejemplo, por juntas o caras planas rectificadas o juntas roscadas, va a salir un gas frío que está por abajo de la temperatura de ignición. Entonces, siempre en división 1 vamos a buscar la temperatura, el delta externo. En división 2, la temperatura se busca en el interior de la luminaria y también en el exterior de la luminaria, porque, digamos, acá para clase 1, división 2, la luminaria o el equipo no está preparado para soportar una explosión, pero sí está apto para estar en una área clasificada. Pero el delta de temperatura tiene que buscarse tanto dentro de la luminaria como afuera de la luminaria, porque ambas condiciones pueden hacer que la mezcla genere una explosión, ¿no?, en su concentración. Después hablamos de clase 2. Recuerden que clase 2 son fibras o partículas. La temperatura que tiene que estar, por ejemplo, en la luminaria marcada, debe ser siempre, obviamente, que la temperatura de ignición del polvo específico, del polvo que se encuentre en suspensión en la mezcla de la atmósfera circundante. Y es importante que para polvos orgánicos, y acá hay una cuestión que tiene que ver con los contenidos de carbono, puntualmente, se tornan mucho más peligrosos. Entonces, para polvos orgánicos es un poco más exhaustivo el análisis porque son polvos que son extremadamente volátiles y que tienen que tener un cuidado especial. Acá no se hace una diferenciación entre si son divisiones 1 y 2, siempre el delta de temperatura se busca en el exterior de la luminaria porque se entiende que al ser una luminaria, por ejemplo, o un equipo que está apto para clase 2, se entiende que va a estar protegido contra la penetración de polvos o partículas de áreas de proceso específicas, ¿no? Como les decía, a nivel de concepto básico, igual una de las cosas que nosotros tenemos que considerar en las especificaciones es el tema del T-rating, código de temperatura. Siempre vamos a hablar en la parte del NEC, en la tabla obviamente, del apartado 500 del NEC, y vamos a hablar que puede ser un poco confuso acá, porque uno dice, claro, T1 puede llegar a ser como un 85 grados, porque es de donde inicio, no, pero esto es al revés, se configura distinto, y en normativas europeas el T-rating cambia también. Acá lo que nosotros vemos en el código NEC es que tenemos temperaturas intermedias en el apartado 500, en el apartado 3 del Código Eléctrico Nacional, del código 500, y si vamos a los otros apartados, por ejemplo, en el 10, ya no tenemos temperaturas intermedias. Estas temperaturas intermedias nos ayudan para determinados equipos que van para determinadas áreas de proceso. Entonces, sí es importante tener en cuenta el tema del T-rating porque en función de esto se selecciona el equipo teniendo en cuenta las temperaturas de autoignición de los compuestos presentes en las atmósferas circundantes. Después, yendo un poco a lo que son los métodos de protección, vamos a hablar sobre el tema de las envolventes, podemos decirle junction boxes, cajas, depende de la normativa y depende, bueno, también del país en donde se estén viendo las aplicaciones. Pero como método de protección a nivel de clase 1, encontramos que las envolventes APE siempre van a ser, o a prueba de explosión, van a ser aquellas que contengan la explosión, clase 1, división 1 siempre, y que nos permitan, a través de sus caras planas rectificadas, como se ve gráficamente acá en la ilustración, nos permitan esas caras planas rectificadas, después de haber contenido la explosión, que los gases escapen al exterior a través de esto, de estas juntas, o estas caras planas rectificadas, escapen al exterior siempre a una temperatura menor que la temperatura de ignición, ¿no? Obviamente, a nivel del Código Eléctrico Nacional, hablamos de que los equipos son siempre robustos porque se habla de que tienen que contener una explosión, lo que no sucede con normativa como la europea, en donde al contrario, se utilizan equipos más livianos, se utilizan, no sé, técnicas como encapsulado, seguridad aumentada, seguridad intrínseca, porque se bajan los voltajes de operación también para evitar y prevenir la explosión o la autoignición en este caso por fallo de algún dispositivo, ¿no? Entonces, sí es importante entender que la robustez que tienen a nivel del Código Eléctrico Nacional, NEC,
en especificación. La robustez que tienen los equipos típicos de aluminio, una caja a prueba de explosión de aluminio con tapa bulonada, tiene que ver con el estrés que genera la explosión en compresión, en expansión y compresión del material, y eso genera obviamente que el material esté sometido a todos estos fenómenos físicos, con lo cual es importante que las paredes también tengan el espesor específico para poder contener la explosión y, bueno, las caras planas rectificadas, ¿no? Como les decía. Otro método de protección son las juntas roscadas. Lo que ustedes ven del lado derecho es una caja típica nuestra de registro, si se quiere, para área clasificada. ¿Qué sucede acá? A nivel de las roscas, de las juntas roscadas, nosotros, los diseños que se hacen para este tipo de aplicaciones, como ustedes ven acá, la cresta no llega, de la cuerda, no llega a hacer un sello total o hermético, y esto tiene que ver con que esto está totalmente calculado para que el gas pueda enfriarse en su trayecto hacia la salida a la atmósfera circundante y obviamente a una temperatura menor que la temperatura de autoignición de donde se está trabajando o de donde está presente la mezcla, ¿no? Como les decía, juntas planas rectificadas, esto tiene que ver con también un método de protección, típico lo del lado derecho, como les decía, puede ser una caja tipo con tapa bulonada, o esto puede ser un backbox de un accionamiento por un push button, o puede ser un tipo hongo, una caja digamos, para un motor starter, distintas aplicaciones. Las caras planas rectificadas es importante siempre en el momento de la instalación tenerlas totalmente como vienen de fábrica, con ese nivel de protección, porque ¿qué pasa? Un rayón mínimo en cualquiera de las caras planas rectificadas va a hacer que el equipo falle y que los gases no se comporten de la misma manera al salir al exterior. Es decir, una raya mínima en una cara plana rectificada me puede generar que el gas no escape como debería y salga al exterior, a la atmósfera circundante, con una temperatura que sea igual a la temperatura de ignición o mayor. Entonces, sí es importante tener en cuenta esto. Ahora, ¿para qué sirve un sello que es típico que nosotros acá en Ecuador, en todas las instalaciones, obviamente, utilizamos y que todos conocemos? Un sello cortafuego, que se le conoce, es siempre para este tipo de aplicaciones, restringir el paso de gases y vapores y flamas, delimitar las explosiones de las envolventes y obviamente prevenir la acumulación de presiones en las líneas de alimentación. Cuando estamos hablando de tubería o de cables armados y demás, depende de la especificación que se haga de la alimentación o de la instalación, pero básicamente sirve para eso el sello, ¿no? Algunas consideraciones a nivel normativo que sí hay que tener en cuenta es que por lo menos cada 18 pulgadas de un equipo propenso a causar arcos o chispas se debe instalar un sello cortafuegos. Obviamente en las tuberías conduit mayores a 2 pulgadas también, entrando a envolventes, derivaciones, empalmes, siempre hablando en un área peligrosa. Y entramos de tubería que estén pasando por un área clasificada a un área de menor grado. ¿Qué quiere decir? Ilustramos en la imagen del lado derecho. Esto es una imagen sacada del Código Eléctrico Nacional de NEC, donde vemos que estamos pasando de un área no clasificada a un área clasificada en una instalación típica con una caja, un envolvente, luminarias, accionamientos, y vemos que sí o sí nosotros tenemos que delimitar con un sello cortafuego, y ahí ya no aplica el tema de las 18 pulgadas. En este caso, sí, por ejemplo, en la entrada de la caja o dispositivo, pero cuando pasamos de un área sana a un área clasificada es indispensable poner o colocar un sello cortafuego, porque si no, de otra manera, del área clasificada puede suceder y puede ocurrir que el riesgo de que pase la flama, y que sucede así a nivel físico, la flama pase por toda la instalación y llegue hasta el punto en donde puede escapar el gas al exterior, ¿no? Entonces sí es importante tener en cuenta esto y las distancias que exige la norma, ¿no? A nivel de sellos, estamos hablando de sellos permanentes, que es lo que veíamos hace un rato, los sellos verticales, horizontales, que comercializamos bajo EIS, ZS, son nuestras codificaciones. Y después tenemos también equipos sellados de fábrica, que son equipos que ya vienen directamente sellados desde el origen, y que pues suele suceder. Por ejemplo, hablamos de motor starters o de accionamientos, dependiendo, no sé, de 20 amperes, por ejemplo.
suele suceder que estos equipos ya son sellados de fábrica y muchas veces en malas prácticas de instalación se coloca un sello adicional, un sello cortafuego adicional a la instalación, y lo cual lo hace como en cierta manera redundante y sobredimensiona la instalación innecesariamente. Entonces es importante entender que si hay un equipo que viene sellado de fábrica, no necesita ya un sello cortafuego porque es sobredimensional la instalación. Entonces es importante. Es lo que vemos acá. Del lado izquierdo un sello típico, ¿no? Con el colado de la fibra para poder, digamos, aislar los cables de entre sí, los conductores, y también, obviamente, hacer la función de sello. Del lado derecho, estamos viendo lo que yo les decía, tipo motor starters. Eh, este tipo de equipos en nuestro portfolio ya vienen sellados de fábrica. Y acá vemos una mala práctica de instalación, que bueno, no se respeta obviamente la distancia que estamos hablando, y después se está colocando un sello cortafuego en un equipo, a la entrada de un equipo o salida, como lo veamos, de un equipo que ya viene sellado de fábrica. Entonces estamos sobredimensionando la instalación. Después a nivel de clase 2, que es lo que hablábamos, la clasificación a nivel de grupos, es importante tenerlo como en cuenta a qué se refiere. Siempre hablamos de grupos E, F y G en clase 2, son los grandes grupos. Acá están mencionados solo algunos de los compuestos o materiales que se clasifican dentro de estos grandes grupos, pero es importante tenerlos en cuenta siempre para nivel de especificación. Obviamente, a nivel de métodos de protección, las envolventes a prueba de polvos o las junction boxes o cajas y demás, siempre van a estar protegidas o siempre van a tener el nivel de protección para evitar la entrada de polvo, ¿no? Obviamente, retener arcos y chispas y obviamente tener una temperatura menor en la superficie a la que pueda tener el área o la atmósfera de autoignición. En clase 3 hablamos de fibras y partículas ignitables o combustibles, y acá ya no necesariamente en clase 3 tienen que ver con partículas en suspensión, sino más bien en donde se habla de división 1 en donde están siendo fabricadas esas fibras, o división 2 en donde están siendo almacenadas o manejadas, ¿no? Entonces es importante como tenerlo siempre bien diferenciado. Una de las cosas importantes que tenemos que entender acá a nivel de clasificación NEMA es justamente el tipo de clasificación que estamos haciendo. Muchas veces suelen suceder errores muy comunes que hablan de, por ejemplo, necesito un equipo NEMA 4X IP66. Ah, bueno, pero no es NEMA 4X, pero sí es IP66. Ah, entonces es equivalente. Es un error enorme. Acá cito un ejemplo del IP66 porque es muy común en las especificaciones de los productos. ¿Y qué pasa? Al margen de que ya de inicio son dos tipos de clasificaciones de protección del riesgo o de ingreso de partículas totalmente distintas, la clasificación NEMA y la de IP, no podemos hacer paralelismos. Entonces, si nosotros hablamos de que tengo una envolvente tipo 4 o tipo 4, NEMA tipo 4, NEMA tipo 4X, nunca puedo decir que es igual a IP66. Sí se complementan estos dos tipos de protección, porque ¿qué pasa? IP66 me dice que, obviamente, juntando los dos códigos, el primer dígito me dice que tiene que estar protegido contra la entrada de polvo y el segundo dígito me dice que no debe entrar agua con chorro dirigido desde cualquier ángulo por un medio de una boquilla de 12,5 milímetros, por promedio de 100 litros por minuto, presión y tal, ¿no? ¿Qué sucede? Si yo me voy a un TEP envolvente en TEP tipo NEMA 4, NEMA 4X, encuentro que si bien se parecen en algunas cosas, NEMA 4 y NEMA 4X hablan de otro tipo de protección que incluso ya me incluye formación de hielo en el exterior. Entonces, son tipos de protecciones distintas, no pueden reemplazarse una por otra, pero sí son complementarias y eso es importante entender. Vamos a hablar un poco sobre la parte de accesorios de cable, cable glands, bueno, es también de gran uso y especificación dentro del mercado. ¿Cuáles son las principales funciones de los cable glands? Siempre, obviamente, prevenir el ingreso a los equipos de cuerpos extraños porque cumplen muchas veces funciones de sello, sobre todo en prensacables, por ejemplo, como tipo TMSX, nuestra solución TMSX, donde ya tienen una cámara interna, los prensacables vienen con el compuesto sellante en donde ya directamente se coloca el compuesto dentro del prensacable y nos ayuda como una función de sello, ¿no? Obviamente, aterrizar la armadura para generar continuidad y no generar distorsión en las señales o, digamos, en las instalaciones. Obviamente, proporcionar una ayuda a las cargas mecánicas, resistencia a las cargas mecánicas que se transfieren, obviamente, por el movimiento de los conductores. Y, obviamente, como les decía, un sello, ¿no? A nivel global,
Nosotros tenemos dos grandes mercados, siempre estamos hablando que del lado derecho son lo que se consume en el mercado ecuatoriano, sin embargo, para que sepan y que tengan conocimiento que también tenemos especificaciones para áreas clasificadas y áreas generales con estándares que también tienen certificación NEC y certificación IEC o de algún país en específico, ¿no? Entonces eso es importante tener en cuenta. Tenemos fábricas alrededor del mundo, generalmente todo lo que viene en estándar americano se fabrica en Estados Unidos, lo que viene en estándar internacional se fabrica en Europa, en nuestra planta de Capri. Digamos acá, un tip súper útil al momento de seleccionar nuestro tipo de prensa cable tiene que ver con el aumento de la resistencia de la corrosión. No es lo mismo que yo seleccione, obviamente puede sonar muy obvio, un prensa-cable de acero que un prensa-cable de acero inoxidable. Claramente estamos hablando de que tienen distintos tipos de prestaciones y de reacción a ambientes corrosivos. Obviamente acá lo que se quiere hacer es como identificar cómo las condiciones ambientales pueden afectar a distintos tipos de distintos materiales, y una correcta selección de un prensacable va también a hacer que los fenómenos de corrosión no ataquen a toda la instalación, porque por ahí el prensacable seleccioné yo de latón niquelado porque dije, bueno, voy a entrar a una caja de acero inoxidable para no ser muy cara la instalación, y de pronto se me empieza a corroer el latón niquelado después de determinado tiempo y el acero inoxidable sigue impecable. La realidad es que siempre tenemos que seleccionar en función de cómo está hecha la instalación en su totalidad, no verlo como partes aisladas, ¿no? Entonces es un tip que por ahí es importante entender cómo se comportan los distintos materiales y a nivel de selección, cómo vamos a operar, sobre todo en, en áreas de proceso complicadas, ¿no? Un poco acá darles un pantallazo de cuáles son los tipos, según los tipos de cable, cuáles son los números de parto, las familias de prensacables que nosotros tenemos disponibles. En este caso, generalmente en Ecuador se usa mucho los prensacables TMC y TMCX, que se utilizan con cables TEC, cables armados que se llaman tipo metal clad, que tienen una armadura tipo de aluminio, que todos conocemos, pero que sepan que para el resto de cables, para el resto de tipos de cables, nosotros también tenemos prensacables específicos para determinados tipos de aplicaciones. Puede ser el caso, por ejemplo, en utilities nos ha pasado en donde, por ejemplo, se están haciendo cierres de ciclo cables que tienen, no armadura, pero tienen una pantalla para aislación de emisiones electromagnéticas. Que el cable tenga este tipo de protección tiene que ver con que también el prensacable tiene que acompañar a ese, para darle continuidad a la instalación, tiene que acompañar ese tipo de protección. Entonces nosotros tenemos prensacables específicos para eso, por ejemplo, que acompañan a la instalación y también están certificados para evitar emisiones electromagnéticas, ¿no? Acá un pequeño cuadro de lo que es la selección a nivel de prensacables. Siempre vamos a pensar en que si son tipo cables armados o no armados, eso me define muchísimo cuál es el tipo de prensacable que voy a utilizar. Otra vez, las familias de cómo se configuran, si es que son área clasificada, área no clasificada, a nivel de nuestra oferta. Pero que es importante que ustedes sepan que tenemos una amplia oferta, no solamente para áreas clasificadas de industria pesada, sino también para áreas sanas de industria liviana la parte comercial, si se quiere, más de edilicia, también aplica nuestro portfolio de prensacables, ¿no? Ahora vamos a ir un poco con la parte de iluminación. Vamos a comentar un poco sobre algunos conceptos básicos de iluminación. A nivel de lo que son áreas clasificadas, el portafolio de productos a nivel de área clasificada y de área general en nuestro portafolio de iluminación suele ser muy similar. Obviamente hay familias que son muy específicas, sobre todo para clase 1, división 1, que no obviamente están replicadas para soluciones en áreas sanas, ya vamos a ver, pero que sepan que nosotros cubrimos a nivel de todas las áreas de industria, cubrimos todos los tipos de montajes, es decir, bajos montajes hasta altos montajes, tipo luminarias tipo high bay, que son típicas de grandes lúmenes, de gran flujo lumínico, también la tenemos cubierta, y para determinadas áreas de proceso con determinados y distintos tipos de montajes, ¿no? Para área general o áreas industriales, como les decía, en algunos portfolios, o sea, en una parte del portfolio
se repiten las luminarias, pero cambia la clasificación obviamente en donde está el área de proceso, ¿no? Entonces, importante esto, que sepan que tenemos para todas las áreas de industria, para todos los tipos de montaje, los estilos de montaje a nivel LED, en tecnología LED, siempre hablando de tecnología LED, que después vamos a averiguar algunos conceptos, pero que sepan que esto está como siempre a disposición para poder hacer la especificación en cualquier tipo de industria. También, obviamente, asociado a los cálculos fotométricos que podemos darle soporte para poder especificar de una buena forma y una forma adecuada el área a iluminar, ¿no? Porque, bueno, hay determinadas circunstancias que nos hacen, como por ejemplo las alturas de montaje o determinadas áreas de proceso, en donde no necesariamente necesito una luminaria en determinado ángulo de instalación o de inclinación, bueno, determinadas particularidades, pero que sepan que tenemos disponibilidad. Bueno, seguimos. A nivel de todo lo que les comentaba, a nivel de productos LED, siempre estamos como dispuestos a poder darles una mano, ¿no? Acá a nivel de innovación y tecnología es importante entender que todos nuestros productos de tecnología de iluminación LED tienen y cuentan con 5 años de garantía. 5 años de garantía comprobada. En determinadas condiciones de operación, los productos pueden incluso alargar su vida útil, y eso ya vamos a ver después en unas curvas específicas, pero que sepan que no contamos con la garantía y esa garantía se cumple en total de los casos, siempre. La verdad que nosotros siempre respetamos eso con los clientes y les damos como esa tranquilidad de que pueden estar cubiertos con una garantía extendida de 5 años en todos los productos. A nivel de tipos de iluminación, de tipos de luminarios, siempre estamos hablando que vamos a tener como 5 grandes grupos. Generalmente lo que más se comercializa en industria de petróleo y gas y minería, por ejemplo, estamos hablando de luminarias de tipo lineal o tipo circular, pero que sepan que tenemos determinadas aplicaciones que van obviamente en iluminación de emergencia, iluminación de salida, obviamente tipo reflectores también o proyectores, como se lo conozca. Y también una solución que es relevante en este punto es la parte de DVR, que es nuestra solución de Domex Bond rojo. Si ustedes ven la luminaria que les estoy marcando ahora con el pointer, esta luminaria es una luminaria que tiene las mismas características que la de la izquierda, que es una luminaria de tipo champ, tipo circular, con montaje tipo colgante. Es muy usada en la industria, pero este tipo de luminaria tiene una particularidad que está recubierta por un compuesto de PVC en el exterior y en el interior uretano rojo. ¿Qué sucede con esto? Nos ayuda a ambientes corrosivos. Estas soluciones son muy buenas en ambientes en donde, por ejemplo, tenemos altas concentraciones salinas, por ejemplo, como en costa afuera, en aplicaciones offshore, o incluso lugares como, por ejemplo, Petroecuador, refinerías que están, la refinería de Esmeraldas, que está cerca del mar y que tiene una cantidad de sal muy importante en su atmósfera circundante y que hacen que los equipos tengan una vida útil menor. Si bien este tipo de luminarias, por poner un ejemplo, el cuerpo es de aluminio y el aluminio tiene una muy buena resistencia y respuesta frente a agentes corrosivos, este tipo de aplicaciones como Domex Bond rojo nos ayudan a alargar un poco la vida útil de la parte del hardware de la luminaria, ¿no? Pero que sepan que tenemos un rango muy amplio de todo lo que es equipos de iluminación. Acá había una pregunta que nos estaban haciendo en el chat, justamente sobre si disponíamos de tecnología de iluminación HID de alta descarga, a vapor de sodio o de loros metálicos, y la respuesta es no. Nosotros como Eaton Crouse-Hinds desde hace más de 8 años ya venimos de una fuerte transición, digo hace más de 8 años, transición en cuestión de descontinuar ya toda la parte de iluminación de alta descarga o HID. Nosotros no fabricamos más desde ese tiempo, desde hace 8 a 10 años, no fabricamos más este tipo de iluminación. Los últimos proyectos que se vendieron o se comercializaron fueron para determinados clientes que tenían una base instalada y quisieron hacer estos recambios por la misma tecnología. Pero acá estamos hablando de la tecnología de iluminación, quizás a nivel tecnológico, iluminación fue lo que más, iluminación LED fue lo que más avanzó en los últimos años. Nosotros ya estamos por la tercera generación de familia LED. En el año 2013 estábamos ya despegando esta tercera generación de iluminación LED.
y obviamente las generaciones tienen que ver con las deficiencias en los chips LED, ¿no? En la parte de iluminación. Pero para que se den cuenta cómo ha ido avanzando a nivel tecnológico la iluminación, sabemos que, por ejemplo, clientes como Petroecuador, que es el principal cliente a nivel de petróleo y gas, por la magnitud que tiene base instalada, mucha base instalada de nuestros luminarios con tecnología HID, pero indefectiblemente toda esta tecnología tiene que ir migrando para tecnología LED, porque directamente nosotros no vendemos y no comercializamos bajo ningún aspecto y no hay ningún desvío que pueda hacer que nosotros comercialicemos este tipo de tecnologías, porque tampoco la tenemos disponible ni en los stocks de nuestros distribuidores ni en nuestros stocks como fabricante. Entonces, sí es importante que en el paso de toda esta tecnología tengamos en cuenta que ya tenemos que migrar a LED. Nosotros ya, incluso en la parte de iluminación LED, hablando de esta familia de Champ, de la familia Champ BMB, tenemos incluso una aplicación ya, si ustedes están viendo donde estoy marcando en el pointer, es una luminaria que después vamos a ver un poco más detenido, que se llama Champ Connected. Es una luminaria que trabaja con Wi-Fi, con protocolo Wireless HART y que nos permite tener conectadas bajo un módulo de conexión más de 200 luminarias. Esto es ideal para áreas de proceso en donde necesitamos hacer dimering de iluminación, necesitamos, por ejemplo, esta fotocelda que nos sense y nos determine, por ejemplo, la temperatura circundante en el ambiente, o hacer lo que se conoce como daylight harvesting, que es traducido al español, esta función es como cosechar la luz del día, ¿no? Entonces, lo que hacen estas luminarias inteligentes es, obviamente, con estas fotoceldas, aprovechar la luz del día y dimerizarse automáticamente para generar ahorros energéticos y ser más eficientes a nivel de consumo, ¿no? Entonces, no fabricamos más luminarios HID para las personas que estaban con la inquietud y obviamente de forma oportuna vamos comunicando a los clientes, Petroecuador también y los distintos clientes actores del segmento petróleo y gas están siendo comunicados, estamos en procesos de transición muy fuertes con clientes en cambio de este tipo de iluminación. Tenemos varios proyectos corriendo en este año y desde años pasados, justamente en iluminación y en recambio, haciendo el upgrade de iluminación a tipo de tecnología LED. Entonces, cualquier inquietud que tengan con el equipo de PBIA lo podemos solventar con mi persona de igual manera. Después les voy a dejar mis datos para que cualquier consulta que quieran hacerme sobre este tema y ayudarles en la especificación y en el cambio de tecnología, podemos hacerlo sin ningún problema. Un poco hablarles sobre la terminología específica, marcado en rojo acá en este cuadro, específica a nivel de lo que son tecnologías de iluminación de LED. ¿Qué sucede? Sucede mucho que en la antigüedad, como veíamos cerca de los años 80, en tecnologías de iluminación HID, la especificación que se hacía de la luminaria y cómo se solicitaba y cómo se comercializaba era a nivel de potencia. Es decir, la potencia de consumo que tenía yo de la luminaria a nivel eléctrico era el mismo que a mí me daba la potencia de iluminación. O sea, si era de 28 vatios, consumía 28 vatios y esa era la cantidad de luz que me iba a emitir. Eso en el tiempo cambió. Obviamente, a nivel de eficiencia, estamos hablando de otra cosa totalmente distinta. Ahora ya las especificaciones se hacen a nivel de flujos luminosos y obviamente ahí tiene que ver la unidad que es el lumen, ¿no? Entonces, siempre vamos a ver la luminaria por la cantidad de flujo luminoso que voy a necesitar en el área a iluminar. Y eso me va a determinar qué tipo de luminaria voy a tener. No es lineal el consumo que tiene la luminaria a nivel eléctrico con el flujo luminoso. Acá ya es totalmente otro concepto porque el consumo para una luminaria a LED está totalmente lejos de lo que era el consumo para una luminaria HID. Entonces, no se pueden hacer paralelismos en ese sentido. Sí podemos hacer un cruce de referencias entre una luminaria HID con una determinada potencia en flujo lumínico y trasladarla, ya vamos a ver un cuadro, trasladarla a los flujos luminosos que nos pueden dar. Y obviamente después lo que es la eficacia luminosa, que obviamente son los lúmenes por watt, que nos ayudan a determinar, obviamente, entre distintos fabricantes, cuál es el que más me va a acomodar a mí a nivel de mi parte de proceso, ¿no? Otra de las cosas importantes a determinar en la cuestión de iluminación es, obviamente, la temperatura del color de la luz. Acá es importante entender que no todas las temperaturas de color de luz son aptas para todos los tipos de proceso. Entonces, ahí es importante entender
que los cálculos fotométricos se vuelven relevantes, hacer corridas con archivos que nosotros, por ejemplo, como fabricantes tenemos para poder simular las áreas de proceso en donde se va a instalar iluminación, sirven mucho para entender también a nivel de seguridad y higiene en el trabajo, cuáles van a ser las mejores condiciones, no solo para iluminar el área de proceso, sino para cuidar también las condiciones de trabajo de los operadores en esas áreas de proceso. Entonces, eso es súper importante. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, perdón, a nivel de iluminación es el CRI, que es obviamente el acrónimo en inglés de Color Rendering Index, que es nada más que un indicador que va de 0 a 100, que lo que me dice es, me define cuál es la capacidad de una fuente digamos, de luz blanca, de representar con precisión los colores de los objetos. Entonces, es importante que todo lo que nosotros hablemos en iluminación, tengamos en cuenta cuál es el CRI de todos los equipos de iluminación que estamos considerando instalar, porque esto me va a dar el pie de que la reproducción cromática de lo que yo estoy viendo, gracias a la fuente de luz que me está iluminando, va a ser adecuada para poder identificar hasta incluso riesgos dentro del proceso, ¿no? Entonces, sí es importante que el CRI esté, digamos, valorado y que obviamente tengamos en cuenta que CRIs o este índice por abajo de 70, 60 ya es un poco preocupante. Siempre tenemos que considerar que un promedio, estamos hablando en industria, que estamos hablando entre un 70, 80 de CRI, está bien como para espacios interiores, y en espacios exteriores quizás un poquito más, porque obviamente tenemos reflejo de cuerpos negros, tenemos pérdidas en iluminación por reflectancia, o sea, hay determinados conceptos que generalmente con el CRI podemos solventar a nivel de iluminación, ¿no? Acá, como les decía, a nivel de vida nominal y lo que les hablaba de la garantía extendida que nosotros tenemos de 5 años, es importante entender que muchas veces los fabricantes dicen, claro, mi luminaria te dura, no sé, no sé, 200.000 horas, por ponerles un ejemplo, eh, o, o más. Y claro, esto tiene que ver mucho, la vida útil de la luminaria tiene que ver mucho con la temperatura de operación a la que se ve expuesta la luminaria. Entonces, si hablamos de una temperatura de operación extrema, en casos, en el lado derecho del gráfico, hablamos de una temperatura de 55 grados, estamos hablando que esta luminaria, trabajando a esta temperatura, que es una temperatura para una parte de proceso, digamos, bastante alta, me va a durar 64.000 horas, pero la misma luminaria a una temperatura menor, es decir, una temperatura de 25 grados en condiciones normales de presión y temperatura, me puede llegar a durar hasta 200.000 horas. Entonces, sí es importante entender que la temperatura del área de instalación me va a definir mucho cuál va a ser la vida útil nominal de la luminaria. Esto estamos hablando no del hardware, de la parte externa, porque obviamente tiene una vida útil distinta, porque es un metal y porque tiene distinto, se comporta obviamente distinto, porque son fenómenos distintos, pero sí estamos hablando de la parte de LED, el driver, en conjunto, cómo se comportan en función de la temperatura a la que están expuestos en operación, ¿no? Acá sobre la consulta que me hacían a nivel de tecnología HID a LED, los cruces que nosotros hacemos son, o sea, que podemos hacer son súper rápidos, son muy intuitivos, están disponibles en varias herramientas que nosotros tenemos. Sin embargo, como les decía, la asistencia que ustedes necesiten de nuestra parte para hacer esos cruces y determinar con exactitud cuál luminaria equivale a una de tecnología HID en LED, podemos hacerlo de forma rápida. Acá citamos un ejemplo muy rápido, muy práctico para como hacerlo visual. Esta es una luminaria tipo de la familia Champ BMW de tecnología HID con montaje a poste tipo con inclinación a 25 grados y es una luminaria de un número de parte BMBS J070GP. Todos estos sufijos lo que me van a decir es, obviamente la familia BMBS de vapor de sodio, J tiene que ver con el tipo de montaje, que es un montaje tipo a 25 grados para poste. El 70 me va a decir el tipo digamos, la cantidad de watts que tiene el artefacto que va a iluminar.
Y después el resto de sufijos, el G define si tiene guarda o no tiene guarda la luminaria, ¿no? Esto como una medida de protección. Después, a nivel de sufijos, después, si es que identifica o no el número de parte, muchas veces en placas de características de las luminarias, por los años de uso, no se pueden identificar, pero generalmente los sufijos nos ayudan, en este caso, en números, no en letras, a determinar el tipo de voltaje de alimentación que tiene la luminaria. Entonces eso es importante tener en cuenta también para poder hacer el cruce correcto. No es lo mismo, obviamente, una luminaria de 100 a 277 que una luminaria alimentada a 480, ¿no? Entonces sí es importante como también considerar estos parámetros. Entonces, sobre esta luminaria HID, que ya identificamos que se trata de una luminaria de 70 watts con un accesorio de montaje e instalación a 25 grados para un poste, vamos a nuestro datasheet en tecnología LED, que es lo que viene del lado de derecho, y lo que hago siempre es entrar en el datasheet en los watts. Entonces, si yo arriba tenía una luminaria de 70 watts, una lámpara de 70 watts de tecnología HID, yo voy a el equivalente en HID del lado derecho y directamente entro a la tabla y hago la selección de forma lineal. Esto es totalmente lineal. Entonces, esta luminaria equivalente en HID, que es de 70 watts, me dice que tengo una luminaria equivalente en LED a un flujo lumínico de 3250 lúmenes, con un consumo de 28 watts, que no es lo mismo que sucedía con tecnología HID, en donde el consumo era lo mismo que, digamos, la potencia de consumo eléctrico era la misma que tenía para el artefacto de iluminación. Entonces, lo que hacemos es rápidamente identificar, tenemos una luminaria LED BMBL de la familia CHAM BMB de 3250 lúmenes con un consumo de 28 watts. Y el número de partes se configura después, obviamente, en los datasheets, eligiendo después la temperatura de color de la luz. Como les decía acá, se elige una de 3000K, que es muy similar a, es un blanco cálido, muy similar a la tecnología HID. Tranquilamente se puede seleccionar también 5000K, que digamos es luz del día, es una luz blanca, pero eso ya depende netamente del usuario, ¿no? Otra vez el sufijo J con el tipo de montaje, que es a 25 grados para poste, el tipo de óptica, que es tipo 5, el tipo de montaje ya hablamos, si tiene guarda o no tiene guarda, el sufijo UNB1 me habla de los voltajes de operación, como les decía, el homólogo al anterior tiene que estar como totalmente identificado para poder hacer la correcta selección de la alimentación, ¿no? No, como les decía, no es lo mismo una luminaria sufijo UNB1 de 100 a 277 que una luminaria con un sufijo UNB34 que va hasta 480 volts, ¿no? Entonces, sí es importante como tener, pero es un pantallazo para que ustedes entiendan un poco cómo se puede configurar un número de parte de tecnología HID a LED en cuestión de iluminación. Después, sí es importante, son acá algunas cosas que tenemos que tener en cuenta para elegir correctamente un luminario, es siempre hacernos estos tipos de preguntas, ¿no? O sea, ¿dónde va a estar instalada la luminaria? ¿Cuál va a ser el ambiente, la atmósfera circundante? Si es un área clasificada o un área general, si va a estar expuesto a muchas vibraciones, va a estar expuesto a chorros dirigidos de agua, es una zona súper húmeda donde hay concentración y puede generarse vapor, puede generarse condensación sobre la misma carcasa de la luminaria. Bueno, distintas preguntas que al momento de hacer el diseño y los cálculos fotométricos tenemos que tener en cuenta para elegir la mejor condición de iluminación y el mejor equipo que responda a esas características, ¿no? Algunos ejemplos de aplicaciones de algunos mercados verticales de los que atendemos, porque la realidad es que estamos casi en todos los mercados verticales de industria. Luminarias a prueba de explosión y para áreas clasificadas del lado izquierdo, que es lo que siempre hablamos, que es lo que más nos impacta quizás en el mercado ecuatoriano por la dimensión que tiene este rubro energético en el país, incluso a nivel de PBI. Entonces es importante como identificar este tipo de iluminación para este tipo de mercados, ¿no? Después, que sepan que tenemos iluminación también para segmentos específicos como los de food and beverage o alimentos y bebidas, que tienen certificaciones específicas para ser instaladas en este tipo de facilidades o tipos de áreas de proceso, ¿no?
Y esto tiene que ver con que son certificaciones específicas para grados alimenticios, incluso grados farmacéuticos y demás. Obviamente industria minera, industria de textil y papel, lo que hablábamos a nivel de clasificación, ¿no? Después, a nivel de pruebas de funcionamiento, es importante entender que nosotros realizamos todo este tipo de pruebas a todas nuestras luminarias y que sepan que los vidrios, este es un vidrio estándar, ¿no? Vidrio claro, que nosotros tenemos de nuestras luminarias, soportan impactos hasta de 4 joules. Entonces, la verdad que hablando de tecnologías de iluminación, si nosotros veíamos antes la tecnología HID en el domo de la luminaria que les presenté como un ejemplo, hacer el traspaso a LED, este domo tenía una guarda, ¿no? Y esta guarda, ¿qué hacía? Protegía el domo de la luminaria, porque obviamente si no tiene esa guarda puede ser susceptible a romperse y se rompía el artefacto de iluminación. Acá ya en este tipo de luminarias ya no es necesario quizás poner este tipo de guardas, pues se vuelve muy irrelevante porque ya el vidrio, digamos, está construido para soportar un impacto hasta de 4 joules. Entonces, no tiene mucho sentido colocar este tipo de guardas en este tipo de iluminación ya, digamos, nueva o actual en tecnología LED, ¿no? Les voy a proyectar un video que es de este nuevo lanzamiento que les comenté, que es la CHAM BMB Connected, que es una luminaria conectada a través de protocolos wireless HART y que nos permite como hacer, si se quiere, inteligente nuestra planta a nivel de sistemas de iluminación. Introducing CHAMP VMV Connected Lighting, an innovative solution for remotely monitoring and controlling lighting in hazardous and hard-to-reach areas. Combining Eaton Krauss Heinz advanced LED lighting fixtures with leading-edge communication and sensing technologies, CHAMP VMV allows you to provide optimal light levels while minimizing energy use and runtime. Here's how it works. Integral control and sensing technology is built into the first fixture along the circuit. Our wireless gateway then allows you to send commands to multiple fixtures throughout your area, and everything can be controlled and monitored from one point via our easy-to-use web-based software. So, why should you connect with CHAMP VMV? Well, for starters, the lights themselves are 80% more efficient than standard LED luminaires. They also last more than twice as long, reducing changeouts and manpower costs. And finally, because you have convenient centralized control, diagnostics are simpler and safer as well. CHAMP VMV Connected Lighting, a smart, simple, reliable way to enhance operational safety while reducing energy and maintenance costs. Want to learn more? Connect with us today. Perfecto. Bueno, si me permiten, voy a revisar, no sé si hay alguna pregunta que nos hayan hecho en el chat, como para irlas respondiendo en este momento, darnos un espacio para esto. Ricardo Briones nos comenta, los accesorios de montaje para luminarias LED son los mismos que para las luminarias convencionales de HID. Sí, Ricardo, no en todas las familias. No en todas las familias se puede replicar este tipo digamos, de alternativa para poder reemplazar solamente la luminaria en el cuerpo y no en el accesorio de montaje. La única familia en la que podemos hacer esto es en las luminarias CHAMP BMB, que es la que veíamos, la luminaria circular que les presenté, de la que veníamos hablando. Esta luminaria sí me permite a mí conservar el accesorio de montaje, obviamente verificando que las condiciones del accesorio de montaje estén adecuadas y que no tenga, por ejemplo, fallos por corrosión, o esté doblada, o esté maltratada. Sí podemos mantener el accesorio de montaje de una luminaria HID instalada en los años 80, tranquilamente con instalarla con una luminaria LED actual comprada en el año 2022. Es totalmente factible y se puede sin ningún problema. O sea, eso es totalmente viable y se puede hacer, no hay ningún problema. Me decías, comercialmente es más fácil encontrar una LED que trabaje en un sistema orientado. Enseñar el voltaje de alimentación, de iluminación perimetral y áreas de procesos. A nivel de voltaje de alimentación, eso tiene que ver mucho con cómo está alimentada la planta. O sea, no hay una recomendación a nivel del diseño para los temas de voltaje, porque tiene que ver siempre con cómo está alimentada la planta.
Nos suele suceder que en Petroecuador, por ejemplo, en lugares del oriente, en la selva, nos piden voltajes de alimentación hasta 480. ¿Por qué? Porque la planta está alimentada de una forma distinta a la que está alimentada, por ejemplo, en Refinería Esmeraldas, donde sí pueden utilizar voltajes de alimentación hasta 277 volt. Y mismo dentro de la refinería también hay distintos tipos de voltaje de alimentación y eso depende mucho del área de proceso. Lo que nosotros recalcamos es que podemos cubrir todos esos voltajes de alimentación para poder cubrir la mayor parte de necesidades de los clientes, pero eso depende mucho de, como te digo, cómo está alimentada la planta, no depende mucho de nosotros. Me pregunta Freddy Mauricio Reina si todas las luminarias CHAMP son dimerizables, si el software de monitoreo tiene costo. Todas las luminarias son dimerizables, sí, todas las luminarias tienen función de dimering, si es que, digamos, dentro de el compuesto del driver que alimenta, del driver que alimenta y que controla los chips LED, sí, todas tienen esa función. Y un software de monitoreo, no tenemos software de monitoreo nosotros como tal, o sea, la pregunta es como un poco amplia. No tenemos software de monitoreo como tal, sí para esta luminaria, para las luminarias comunes, pero para la luminaria CHAMP Connected, la que les comentaba hace un rato, esta luminaria sí me permite a mí tener un software que me ayude como a levantar datos del área de proceso, es decir, si hay mucha temperatura, si quiero hacer un dimering por zonas de mucho tráfico, de bajo tráfico, pero todas las luminarias que sepas que sí tienen la función de dimerización, o sea, incluida en la luminaria, después el cliente tiene que hacer la instalación aguas abajo, obviamente para colocar los dispositivos de dimerización para que funcione la luminaria, pero se puede tranquilamente hacer. De pronto los archivos ISO para realizar simulaciones de este tipo de luminarias, ¿dónde se puede conseguir? En la página web están gran parte de los archivos de los files IES para hacer corridas, por ejemplo, en un Dialux. En la página son de libre acceso y están la mayor parte. Ahora vamos a entrar en la parte de Hazardous Area Communications. Es así como le conocemos nosotros a este portfolio de productos. Este portfolio de productos está, digamos, es bastante amplio, pero vamos a tocar las patas más importantes, si se quiere. Vamos a hacer un pantallazo de la parte de señalización audible y visible, la parte de telefonía y la parte de sistemas de CCTV o cámaras. Acá, del lado derecho, ustedes ven 3 marcas. Esas son las 3 marcas que nosotros manejamos, o sea, de las cuales Eaton Crouse-Hinds es dueño. MEDEC es la parte de señalización audible y visible, lámparas estroboscópicas, push buttons manuales, sirenas, balizas, todo este tipo de productos. FHF es igual una marca de Eaton Crouse-Hinds que se encarga de la parte de telefonía. También tenemos bajo esta marca algunos productos de señalización audible y visible, como también para aeropuertos, algunas luminarias o algunas lámparas o balizas certificadas ICAO, por ejemplo. Y del lado derecho, la marca final, que es de Oxalis, que también tiene Hernis. Oxalis y Hernis son 2 marcas nuestras que son de sistemas de CCTV y cámaras, ¿no? Que sepan que, digamos, también en estas líneas de producto, así como las que veníamos viendo antes, todas nuestras líneas tienen por lo menos una o más de 2 certificaciones de los productos. Para países específicos, ciertas certificaciones que pueden ir, digamos, propias de cada país y las que son internacionales, ¿no? Entonces, que sepan que contamos también para estas líneas con ese tipo de certificaciones. Obviamente, recordarles una vez más, ¿no? Siempre que las certificaciones nos ayudan a realizar también una correcta selección de los equipos porque nos aseguran que esos equipos respondan a las características de proceso que nosotros estamos teniendo y que tengan un buen desempeño, ¿no? Eso es importante. Vamos a la parte de MEDEC, señalización audible y visible. Vamos a ir viendo un poco de algunas aplicaciones y algunos portfolios, digamos, algunos números de parte con algunas imágenes para que más o menos tengan una idea de qué estamos hablando. Estas lámparas estroboscópicas son de xenón, están fabricadas en algunos casos pueden venir fabricadas de acero inoxidable, obviamente con aleación de grado marino, porque obviamente la mayor parte de aplicaciones de estas están quizás
en costa afuera, son aplicaciones offshore. Y tenemos, obviamente, en distintas configuraciones. Los lentes siempre van a ser de vidrio templado, siempre van a venir con guardas. Los lentes van a cambiar en función de los colores dependiendo de la normativa donde se esté trabajando. Y estas son aptas para clase 1, división 1, es decir, son a prueba de explosión. O sea, estas son las más robustas que tenemos, son obviamente con tecnología de iluminación tipo de xenón. Lo mismo para la serie XB15. Estas ya tienen otro tipo de material constructivo, XB15 y XB12. Este tipo de lámparas estroboscópicas o luces estroboscópicas ya nos dan un rango mucho más amplio de energía a nivel de iluminación, que va hasta los 15 Joule. Distintos tipos de voltajes de operación también presentes dentro de las especificaciones, y estas ya vienen fabricadas con fibra de vidrio, digamos, poliéster reforzado con fibra de vidrio, ¿no? Igual, lentes de borosilicato en este caso, y fabricados con determinados colores que pueden ser como intercalables dependiendo del área que el cliente requiera. Ahora ya vamos a la parte de luces estroboscópicas LED, que son nuestras LD15. También estas pueden ser para clase 1, división 1 a prueba de explosión, o clase 1 división 2 o clase 2 división 2 para áreas clasificadas. Lo mismo, acá lo que nosotros tenemos que hacer al momento de seleccionar es muy distinto. Si seleccionamos una lámpara estroboscópica de xenón, estamos hablando de la energía de iluminación definida en joules. Ya en estroboscópicas a nivel LED, lo que hablamos es de los destellos, por la velocidad de destellos por segundo, perdón, que son los FPS. Acá ya tenemos en configuración hasta 120 FPS. Lo mismo, cuerpos en fibra, digamos, de poliéster reforzado con fibra de vidrio, y de la misma manera las guardas son de acero inoxidable. El hardware, así como de estos productos como de las luminarias, todo lo que es tornillería externa de todo el portfolio nuestro es en acero inoxidable. Eso es importante tener en cuenta. Acá, bueno, hablamos de la parte de altavoces. En nuestra serie DB3B, esta es quizás el equipo más robusto que tenemos a nivel de señalización acústica, porque tiene, digamos, tienen potencias altas. Si ustedes se dan cuenta, produce hasta 112 decibeles a una distancia de 3 metros, lo cual es bastante, bastante contundente, porque, bueno, sabemos que para áreas de proceso, áreas de confort y demás, estamos hablando de abajo bueno, dependiendo del proceso en sí, pero no deberían llegar hasta los 60, 70 decibeles, ¿no? En condiciones generales. Estos son NEMA 4X, IP66, IP67 también, y temperaturas de operación que van desde los menos 55 grados hasta 70 grados. Es un rango bastante amplio. Otra vez, certificaciones que van desde el mercado norteamericano UL hasta mercados europeos como ATEX de ISX. Después, este tipo de altavoces o sirenas también, que son para clase 1, división 1, clase 2, división 1, determinados grupos también, la misma manera, materiales de fabricación muy similares. Acá ya tiene que ver con la cantidad de decibeles que nosotros querramos para el área de proceso, para obviamente hacer la instalación de nuestro sistema de perifoneo si se quiere, y de alarma, que son los sistemas PAGA generalmente, que son los que integran todas estas soluciones, y obviamente diferentes tipos de potencias de consumo eléctrico y materiales constructivos también, ¿no? También tenemos algunas unidades combinadas que son de señalización acústica y señalización visual incorporadas. No son nada más que de lo que veníamos viendo antes, son dos dispositivos por separado que pueden ser comprados tranquilamente por separado, pero que vienen montados sobre placas ya preparadas para poder accionarse como unidades combinadas, ¿no? Pero no es nada más que los dos equipos sueltos que veníamos viendo antes, ubicados dentro digamos, montados sobre una placa de acero inoxidable generalmente, que nos ayuda obviamente para lugares de proceso en donde se requiere que estas unidades combinadas funcionen, digamos, a la par, ¿no?
También tenemos unidades combinadas que son portátiles, en este caso también lo mismo que la anterior solución. Lo que se hace es montar sobre placas las unidades combinadas para distintas partes de proceso en donde se requiera que se traslade estas señalizaciones, sobre todo en áreas en campo, donde hay lugares muy remotos, en donde por ahí las instalaciones tienen que moverse o trasladarse, pero se necesita tener señales de alarma o de alerta en el proceso para poder como tener todo el circuito de seguridad cerrado, ¿no? Como a nivel de protección. Después, a nivel de luces de estado, tenemos de la serie SL15. Acá llegamos ya hasta los 120 FPS. Obviamente, las partes de montaje igual están montadas sobre placas que son de acero inoxidable, lo que nos permite tener una gran respuesta a nivel de sujeción en los accesorios de montaje para determinadas áreas de proceso, porque realmente lo que nosotros vemos a nivel de la parte de las carcasas del sistema de iluminación son de fibra de vidrio, algunas de otros materiales como policarbonato, que no son tan sensibles a agentes corrosivos y van a tener una duración mayor que por ahí las bases. Entonces, la base siempre va a ser acero inoxidable, que es el material más noble a nivel de respuesta a agentes corrosivos, ¿no? Después vamos a la parte de señalización, estaciones manuales. Igual tenemos una amplia gama de estaciones manuales. Esto, por ejemplo, para sistemas Fire and Gas nos sirve muchísimo. Es obviamente lo que se utiliza para sistemas Fire and Gas. Toda nuestra oferta en la parte de estaciones manuales y accionamientos cuentan con resistores de OL. Estos resistores de OL lo que hacen es de su acrónimo en inglés, es End of Line Resistor, son resistencias que me ayudan a tener una seguridad redundante, porque al enviar las señales a los sistemas y detectar que una resistencia se encuentra en un circuito abierto, me da la señal de que no tengo continuidad en la alimentación a estos sistemas y que en el caso de una posible emergencia y un posible accionamiento de estos dispositivos, el sistema no reaccione o no responde. Entonces, todas estas técnicas de protección con resistencias de OL nos ayudan a nosotros a asegurar que estos dispositivos reaccionen siempre y que en el caso de que se suceda que hay un circuito abierto, esta resistencia directamente ya genera una señal al operador de que está habiendo un problema o un circuito abierto, ¿no? Vamos a la parte de teléfonos de la marca FHF, como les comentaba. Acá tenemos dos tipos de tecnologías. Este tipo de sistemas de comunicación se utilizan mucho en minería, también obviamente en sistemas offshore y demás. Y tenemos dos tipos de tecnologías. Tenemos tecnologías que son IP, tecnología que es VoIP, que es voz a través de IP, obviamente, que se puede trasladar a través de cables de datos, y es mucho más sencillo a nivel de instalación y es mucho más estable, si se quiere. La diferencia que tenemos con sistemas análogos, que también tenemos oferta en sistemas análogos, tiene que ver con el riesgo que existe. Por ejemplo, en condiciones de minería, en donde hay sistemas o lugares de operación que están bajo tierra, un sistema IP puede llegar a tener un fallo catastrófico muy fácil, porque, bueno, no, por el cable que pasa la señal IP y obviamente la alimentación, que está, digamos, estos teléfonos están alimentados con la tecnología PoE, que es Power over Ethernet, puede llegar a tener un fallo o distorsión en la señal, lo que no sucede con las señales analógicas, que obviamente van obviamente por cable, pero que te permiten tener una mayor seguridad al momento de establecer una comunicación dentro de lo que es la parte telefónica, ¿no? También, obviamente, para áreas clasificadas, con distintos tipos de certificaciones. Estos son los teléfonos analógicos, como ven, son muy parecidas en sus características a los teléfonos que son por IP. Eso depende mucho de cuál es también la tecnología de instalación que tiene el cliente, ¿no? Si el cliente tiene todo a través de cable Ethernet o cable de datos, es mucho más fácil conectarse con un teléfono IP, otra vez, dependiendo del tipo de proceso, ¿no? Acá tenemos igual teléfonos que son para áreas industriales, ya no para áreas clasificadas como los que veníamos viendo, son la serie Resistel, y la parte del teléfono Indutel, que son, por ejemplo, para áreas en donde no podemos tener el teléfono ubicado dentro de una caseta o
o un lugar donde se proteja de condiciones climáticas. Este tipo de soluciones, como la que ven del lado derecho en amarillo, Indutel, son las que nos ayudan a poder proteger el teléfono en condiciones extremas. Por ejemplo, un lugar típico de instalación puede ser un puente grúa en un puerto, por ejemplo, de movimiento de containers, por ponerles un ejemplo. Este tipo de instalaciones son muy típicas, en donde en la parte baja se instala un teléfono muy similar a este, que es en donde la persona que está ayudándole al operador del puente grúa pueda tener una comunicación efectiva y también el equipo pueda estar protegido, ¿no? Después, accesorios, tenemos varios que van desde las cubiertas de protección. Estas funcionan mucho, sobre todo para lugares en donde hay mucho ruido. También, obviamente, para hacer, obviamente, una protección frente a agentes climáticos y demás. Pero sobre todo es para lugares donde existe mucho ruido en el ambiente. Como ustedes ven, las características de absorción que tienen estas cubiertas o cabinas de protección son una absorción hasta de 25 decibeles, lo cual es bastante eficiente. El resto de accesorios obviamente tienen que ver con una señalización visible, si se quiere, por ejemplo, en lugares donde hay mucho ruido en el proceso, y directamente lo que se hace es colocar esta señalización visible en la parte alta de la cabina telefónica o del teléfono en sí, para identificar no solo con la señal, con la alerta sonora, sino con la alerta visual, que hay un pedido de comunicación. También podemos trabajar con manos libres para determinadas condiciones de proceso, y timbres secundarios que me ayudan justamente a ampliar el rango de la alerta a los operadores en determinadas partes del proceso. Ahora entramos ya a la parte de sistemas de cámaras y sistemas CCTV. Acá muy rápido comentarles que nosotros tenemos dos soluciones muy marcadas a nivel de este tipo de tecnologías. La primera es de la marca Hernis. Acá algunos datos nada más informativos de dónde están ubicadas nuestras plantas. La diferenciación que existe entre estas dos marcas es que Hernis, como tal, produce y ensambla sistemas de CCTV cerrados con la provisión de cámaras y el software de gestión de estos sistemas de CCTV. Al contrario, Oxalis lo que hace es la comercialización de cámaras sueltas para hacer reemplazos existentes de instalaciones o instalaciones nuevas. Lo que tiene que ver aquí es la diferencia, es que Oxalis tiene un protocolo abierto que se llama ONBIF, que después vamos a ver a nivel de los fabricantes, a nivel del mundo, es una estandarización que se hizo a nivel de fabricantes de cámaras en el mundo, y lo que me permite Oxalis es reemplazar, si mi instalación era de una marca X, puedo yo ir tranquilamente con cámaras Oxalis y reemplazar siempre y cuando sean compatibles con ONBIF, que es un protocolo abierto. Con Hernis no tenemos esa facilidad. Hernis son sistemas cerrados, como les decía, que se proveen con software específicos cerrados, ¿no? Y son softwares propios de Eaton, de la marca, que la marca gestiona y la marca comercializa y la marca da soporte en instalación y también obviamente en la puesta en marcha de la instalación, ¿no? Pero estas no son compatibles con otros sistemas sistemas CCTV. Algunos conceptos rápidos como para entrar como en tema. Es muy básico entender que al día de hoy nosotros estamos hablando de BMS. ¿Qué son los BMS? En este tipo de tecnologías de cámaras o sistemas de CCTV, el BMS no es nada más que obviamente un software que nos permite gestionar de cierta manera y administrar todos los datos que se están recopilando de las cámaras. Obviamente esto todo va conectado a través de IP en una red, y lo que me permite es a mí, en función de otro tipo de tecnologías, poder visualizar los datos en tiempo real, ¿no? Y tomar decisiones en áreas de proceso críticas, por ejemplo, en controles de accesos y demás. Tipos de cámaras que tenemos, hay cámaras analógicas, hay cámaras IP. Nosotros tenemos en los dos rangos de tecnología. La diferencia es que, bueno, en la cámara analógica todo iba a través de un DVR. El DVR lo que necesita, de su acrónimo Digital Video Recorder, lo que necesitan son grandes lugares de almacenamiento, obviamente con software y hardware, lo que lo hace no tan eficiente al momento de tener sistemas de CCTV integrados con
recopilando también información de áreas de proceso que vayan a través de los sistemas de comunicación. Entonces, ahí se vuelve relevante los sistemas de cámaras IP, en donde obviamente todo pasa a través de un NVR e incluso este NVR puede estar alojado en una nube y no necesariamente tiene que estar almacenado en un disco duro, ¿no? Entonces, sí es importante como entender los distintos tipos de tecnologías. Y obviamente hay cámaras híbridas que pueden funcionar con ambos sistemas. A nivel de tipos de cámaras también tenemos cámaras tipo día y noche y tipo con iluminador LED infrarrojo. La diferencia tiene que ver con que el iluminador del LED infrarrojo lo que nos ayuda es a ampliar el rango de visión que nosotros estamos teniendo con la cámara, no necesariamente acompañando obviamente al zoom de la cámara, pero para ver con este infrarrojo, como todos saben, digamos, la señal infrarroja lo que hace es enviar un haz de luz para que justamente este haz de luz me ayude a reflejar lo que no estoy pudiendo ver con una cámara tipo day night, ¿no? Entonces, el reflejo que me dan los cuerpos me ayuda a poder visualizar lugares de proceso o áreas en donde no estoy teniendo la posibilidad de ver con una cámara day night. Entonces, es importante saber que existen estos dos tipos de cámaras para hacer la correcta selección. A nivel termográfico, y acá se vuelve súper relevante, nosotros tenemos soluciones que tienen este tipo de tecnología para poder hacer, incluso en áreas de proceso, detección temprana de posibles fallos. Acá estamos viendo a nivel de manejo de fluidos. Esto es típico de un tanque de almacenamiento de combustible en áreas de proceso del mercado de petróleo y gas. Y vemos que se marca, obviamente, a nivel de, digamos, en la termografía, que es una de las patas del mantenimiento predictivo. La termografía cobra una relevancia muy, muy grande, ya que nos permite justamente prevenir posibles fallos en el futuro, ¿no? Acá lo que estamos viendo, obviamente en rojo está marcada la parte del fluido hasta donde está lleno del tanque. ¿Y por qué se marca en rojo? Porque obviamente los fluidos son dinámicos, los fluidos están en constante movimiento, las partículas las moléculas de agua y de combustible, en este caso, están en constante movimiento y en constante choque, y más cuando están almacenadas en un recipiente, sucede exactamente el mismo fenómeno, y algunas veces también por capilaridad las partículas tienen su adherencia a las paredes del contenedor en donde están alojados y empiezan a generar también energía sobre las paredes y obviamente las presiones que tienen propias los tanques, ¿no? Entonces, también me ayuda a determinar los niveles de fluido que puedo tener dentro de un tanque, en áreas de proceso donde estoy, por ejemplo, transportando otro tipo de fluidos, puede ser no necesariamente líquidos, puede ser un vapor, o un gas, también me ayuda a detectar si es que hay alguna fuga, como para que no se genere un posible fallo en adelante, ¿no? A nivel de zoom óptico, también es importante entender de qué se trata el zoom óptico. Parece algo redundante, pero bueno, lo hemos visto en las cámaras de fotos que tenemos de hace años, en los celulares al momento. O sea, ya esto nos tiene, depende en dónde va a estar instalada la cámara, cuál es la distancia a la que yo quiero ver los objetos y con qué resolución también. Esto acompaña mucho a la resolución que tienen los determinados lentes de las cámaras y cómo está hecho constructivamente el hardware del sistema para poder tener una correcta lectura de datos, ¿no? Eso es importante. Acá a nivel de soluciones, nosotros como Eaton Cross-Hinds tenemos una solución que se llama EOC o EOC, que es Ethernet over Coax, es el acrónimo en inglés. ¿Qué sucede? Muchas veces hay clientes que tienen instalaciones con cables coaxiales, fibra óptica, cables UTP, categoría 6 y 7, dependiendo digamos, de la instalación y el área de proceso que tenga el cliente. Y se vuelve relevante esta aplicación porque no necesariamente el cliente tiene que sacar toda su instalación para poder conectar un cable de datos IP a su estación para poder enviar datos a través de un sistema de CCTV. Lo que nosotros tenemos es esta solución EOC, Ethernet over Coax, que lo que nos hace es, mediante un tipo switch instalado, hacer tipo la conversión desde cables, como les decía, tipo cable coaxial, a un sistema de transmisión de datos a través de IP.
Entonces, el cliente tiene ahorro en su instalación y también, no solamente porque no va a cambiar el cable existente a nivel de tecnología, por ejemplo, coaxial, sino que las distancias a las que se pueden hacer las instalaciones con este tipo de tecnologías se amplían. Como vemos acá, a nivel de tipo de cables como los que venimos hablando, para que no existan caídas o existan distorsiones en las señales, siempre había que poner switches intermedios para poder alcanzar, por ejemplo, en este caso, distancias de 500 metros, teníamos que colocar intermedios 4 switches para poder llegar a la cámara. En este caso no, con este Ethernet over coax nosotros transformamos la señal y a su vez tenemos una distancia proporcional hasta 500 metros en donde tranquilamente puede ser instalada o funciona la cámara, ¿no? Acá se ve a nivel de costo el hacer un reemplazo a nivel de cables, cómo me incide si es que, digamos, utilizo este tipo de tecnologías para que sepan que existe y que está disponible. Después, a nivel de líneas de cámaras Oxalis, como les comentaba, solamente cámaras, provisión únicamente de cámaras, no sistemas de CCTV. Tenemos para áreas clasificadas y áreas sanas. Todos los housings de las cámaras nuestras, todos los housings y los accesorios de montaje son hechos en acero inoxidable 316L. Todos, en su totalidad. Algunos con un electropulido, otros, digamos, con algunas otras terminaciones, pero en la base son todos de acero inoxidable 316. Tipos de cámaras que tenemos dentro de Oxalis y también de Hernis son cámaras fijas, cámaras tipo PTZ, que habla de paneo, hacer giro y zoom. Tilt habla de esto, del giro de la cámara. Y las cámaras tipo dual, que, bueno, pueden, digamos, tener ambas tecnologías también, ¿no? Y entrando un poco en lo que es el portfolio de producto, rápidamente, a nivel de cámaras para área clasificada, tenemos estas cámaras tipo fijas, con accesorios de montaje de soporte a muro o soporte a poste, obviamente para áreas clasificadas con determinadas certificaciones, ¿no? Acá hablamos que son cámaras muy similares a las que veníamos viendo antes. Acá lo que les estoy marcando con el pointer es el Ethernet over coax, es este equipito que se instala abajo del domo de la cámara, si se quiere, o donde requiere el cliente, y para hacer la conversión justamente de las señales, lo que les comentaba. Estas cámaras ya, que antes hablábamos de las cámaras fijas, ahora estamos hablando de estas cámaras a nivel nomenclatura. Siempre hablamos de, por ejemplo, X es para área clasificada, S es para área sana, y la segunda letra o el sufijo de qué me habla es si es que es una cámara fija. Por ejemplo, vuelvo al slide anterior, acá me dice X, área clasificada, F, cámara fija. Área sana, S, F fijo. Y acá ya pasamos a la cámara tipo de área clasificada, pero para paneo. Esta cámara ya me permite, como ustedes ven en la parte baja, tener una opción de paneo del sistema de cámaras o sistemas de CCTV. Esas son las grandes diferencias que hay. Los voltajes de operación que llegan hasta los 230 volt en alterna y grados de protección IP66, 67. Acá ya se vuelve relevante las velocidades de inclinación y las velocidades de paneo. En este caso, para este tipo de cámaras estamos hablando de 45 grados por segundo para paneo y de inclinación a 24 grados por segundo, ¿no? Las temperaturas de operación son muy similares en toda nuestra oferta, van desde los menos 60 grados a los 70 grados centígrados, salvo algunos modelos que pueden llegar a soportar mayor amplitud térmica. Acá otra vez vuelvo sobre el tema de la especificación a nivel de nomenclatura. X, área clasificada. T, hablábamos de que era fija, paneo, y este es del tilt, o la parte de paneo y también zoom, y la parte S de área sana también, ¿no? Entonces, acá igual, acero inoxidable 316L con pulido electrolítico en este caso, grados IP66, 67, accesorios de montaje que van para soporte a pared, pueden soldarse a estructuras también. En este caso, este tipo de cámaras pueden tener dentro del domo principal un segundo iluminador con un sistema de infrarrojo, que lo que me permite a mí es iluminar a 100 metros a 12 grados de inclinación, obviamente acompañando la velocidad de paneo y demás, pero me permite como tener esta distancia de iluminación infrarroja, ¿no? Estas cámaras, perdón, vuelvo para atrás, estas cámaras ya tienen
incluido señales, digamos, imágenes para hacer detecciones termográficas. ¿Por qué? Porque tienen incluido dentro del iluminador infrarrojo lentes de germanio, que son los que me permiten tomar estos datos infrarrojos, ¿no? Un poco las dimensiones de los housings, que sepan que tenemos distintas dimensiones, obviamente para distintas aplicaciones, no para todos aplica, pero que sepan que existen también distintos tamaños, no son lineales, ¿no? A nivel de tipo de imágenes, como les comentaba, está la imagen óptica o la imagen dual con el iluminador infrarrojo. Puede venir incluido bajo el mismo domo o puede venir incluido en un domo aparte, ¿no? Eso depende de cómo sea la aplicación y la necesidad del cliente. A nivel de sistemas de limpieza, como veían antes, vuelvo un poco en el slide atrás, tenemos los washer tanks que vimos en la imagen anterior, y estos son los wipers o las plumas, si se quiere. Esto se utiliza mucho para áreas de proceso, sobre todo donde son muy remotas, y lo que nos permite es poder tener una visualización de los lugares de proceso, de controles de acceso, si se quiere, como les decía, clara, porque puede ser que, no sé, en algún momento en lugares muy remotos cae nieve y la nieve lo que hace es tapar obviamente los lentes y nos está inhabilitando de la toma de datos, de la lectura de datos. Entonces lo que se hace es con estos sistemas que están alimentados obviamente bajo las mismas condiciones que la cámara, nos permite poder rápidamente limpiar los lentes y poder tener una visualización óptima, ¿no? Acá a nivel de protocolos industriales, lo que les decía, Oxalis, que es la marca nuestra que lo que hace es comercializar cámaras, como les decía, tiene que estar siempre bajo el protocolo ONBIF para que sea totalmente intercalable, y acá hemos mencionado algunos de los principales proveedores de este tipo de tecnologías, Axis, Pelco, Bosch, que son todos conocidos, Panasonic, conocidos en la industria, pero todos estos fabricantes, incluidos nosotros, estamos bajo estos protocolos ONBIF. Es decir, que si yo tengo mi cámara, si yo tengo una instalación, por poner un ejemplo, Bosch, en mi planta y de pronto se descontinuó o necesito cambiar de tecnología a otro proveedor, tranquilamente, si tiene protocolo ONBIF, se puede hacer directamente el reemplazo, siempre que la cámara respete el protocolo ONBIF, que es un protocolo que es internacional y que está aceptado por todos estos fabricantes, ¿no? Después vamos a Hernis, ya acá un poquito para darle el cierre a la presentación, vamos ya como en la parte final. Recuerden lo que hablábamos antes, Oxalis, cámaras individuales para reemplazos bajo protocolo ONBIF, y Hernis son siempre sistemas de CCTV, siempre, sistemas cerrados, se proveen con software específico, los sistemas de control se pueden conectar a sistemas de perifoneo y vigilancia también, y lo que ustedes ven acá, por ejemplo, este pad, lo que me permite a mí es manejar la cámara de forma remota, hacer paneo, inclinación, acercamiento, zoom y demás, y como les decía, los softwares son específicos y cerrados para este tipo de aplicaciones. A nivel de aplicaciones de monitoreo que podemos encontrar en industria con cámaras termográficas, y en qué nos ayudan en detección de puntos calientes y perfiles térmicos. Esto es súper relevante, sobre todo en equipos rotativos, obviamente equipos de fluidos. Acá vemos 4 tipos de aplicaciones en donde podemos con termografía detectar fallos tempranos. En la parte eléctrica, obviamente, los conductores siempre van a estar, digamos, con determinada temperatura. La idea es detectar puntos calientes que no hagan que estos sistemas fallen por fallas en las aislaciones de los conductores. Lo mismo en la parte de incendios. En la parte mecánica, como les comentaba, siempre superficies de enrosamiento y demás que generan fricciones. Y a nivel general en industrial, en transporte de fluidos y demás, ¿no? Pero importante entender que puntos calientes y perfiles térmicos tranquilamente pueden ser de gran ayuda para áreas de proceso en donde estamos aplicando mantenimiento predictivo, ¿no? Como les decía, termografía es una de las patas más importantes, como lubricación y demás otros tipos de tecnologías a nivel de mantenimiento predictivo. Termografía es una pata súper importante dentro del predictivo. Entonces, tener una cámara en un lugar de proceso donde no puedo visualizar, si no es con una imagen termográfica constantemente, porque también puede ser que se hace termografía de forma manual con determinadas cámaras termográficas que están preparadas para ir manual, pero esto tiene que ver con una recorrida de planta, otro tipo de infraestructura que se necesita.
no es, digamos, menor si es que, digamos, en un área de proceso necesitamos tener una cámara fija para poder seguir como visualizando qué es lo que sucede en esos fenómenos físicos, ¿no? Acá solamente mencionarles un caso de éxito que tuvimos con todo lo que es sistemas de Hazardous Area Communication, que es lo que veníamos viendo, cámaras, señalización audible y visible, y teléfonos. Esto es un barco bueno, está en alta mar, en el Mar del Norte ahora en este momento, pero que fue, o sea, fue construido en Corea del Sur. Este barco es un caso de éxito para nosotros porque tiene instalado todos los sistemas de señalización audible y visible, tiene teléfonos en algunas de estas torres que ustedes ven. Esto es un barco para transportar sistemas eólicos para instalaciones offshore de turbinas eólicas en parques, sobre todo en Europa del Este y demás. Y es un caso de éxito porque nos permitió a nosotros integrar todos los sistemas bajo los sistemas PAGA de perifoneo y alarma general pública, y toda la oferta nuestra de Hazardous Area Communications fue montada sobre un facility como este, ¿no? Entonces, para nosotros es importante como comentarlo igual porque no solamente estamos onshore, también estamos presentes offshore y no solamente offshore en estaciones, en lugares estacionarios, sino también en embarcaciones en donde se están moviendo constantemente, ¿no? Eso por mi parte, agradecerles mucho el tiempo, la paciencia, la atención que han podido darle a este evento. Una vez más, recalcar la gratitud con el equipo de PBIA, que bueno, ha abierto el espacio para poder comunicarnos. Creo que es importante tener en cuenta que sin conocimiento no podemos avanzar, creo que eso es fundamental en todos los niveles y nada, una vez más agradecerles por el tiempo, gracias al equipo PBIA por el espacio y por la organización del evento. Junto con el equipo PBIA trabajamos de la mano y estamos dispuestos para darles todas las soluciones que necesiten.